la gente que es afín al gobierno va o puede, ya lo está haciendo, presumir los números de petróleos mexicanos como muy buenos, pero en realidad no lo son. Para platicar de ese tema me da muchísimo gusto saludarte, mi querido Carlos Ramírez, socio consultor de Integralia. ¿Qué tal, querido Carlos? ¿Cómo estás? David, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Un gusto saludarte a ti y a todo tu público. Si uno ve el número de una manera simplista, parecería que los números de Pemex el año pasado fueron muy buenos, pero no es así, ¿no? Mira, David, la empresa ganó dinero, vamos a ponerlo de esta forma. Tuvo una ganancia de poco más de $1,000 millones, de 23,000 millones de pesos. Y cuando uno no escucha este número, pues es fácil imaginar que, digo, sin duda es mucho dinero, pero en perspectiva para una empresa de este tamaño es una cantidad relativamente menor. Entonces sí gana dinero. El problema es que hay que entender... Pero es poco y con esteroides, ¿no? Sí, es relativamente poca ganancia para un año en el que los precios del petróleo estuvieron altísimos. Todas las petroleras del mundo tuvieron ganancias récord, es decir, no habían tenido tantas utilidades las grandes empresas petroleras pues en cerca de 2 décadas. Entonces, fue un año excepcional para la industria petrolera. Pemex se le cobraron menos impuestos, se le hicieron inyecciones de capital, se invirtieron recursos muy importantes en la empresa y aún así ganó solamente $1,000 millones. La verdad es un año decepcionante y vuelve a poner, David, pues a la vista de todos, de que la empresa, contrario a la narrativa y a todo lo que se nos dice respecto a que ya se está rescatando la soberanía, la realidad es que la empresa sigue con enormes desafíos, enormes retos y problemas. A ver, yo te diría, Carlos, está ahí la baja en la baja calificación. La altísima tasa que tuvo que pagar por su colocación esta de $2,000 millones. Y la gravísima dificultad que está teniendo para conseguir dinero prestado, que andan buscando $1,000 millones y contrariamente a lo que sería la lógica, no lo están pudiendo cerrar. En efecto, ese es un síntoma muy claro de que algo no va bien. La empresa tiene vencimientos muy importantes de deuda de corto plazo, que por cierto ha incrementado, casi se ha duplicado en lo que va del sexenio la deuda de corto plazo. Si bien la deuda total se ha mantenido constante, la de corto plazo se ha duplicado. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que la empresa tiene una enorme presión por generar flujo para poder pagar solamente el servicio de la deuda. Y está teniendo que recurrir a una situación, pues, francamente inédita para la empresa, que son pues materialmente préstamos bancarios. Generalmente la empresa se fondeaba saliendo a los mercados, que es donde suele ser más barato, pero pues no, ahora está teniendo que recurrir a créditos pues bancarios, cosa que pues además está elevando el costo y el servicio de la deuda. Entonces, claro, o sea, es mucho más barato emitir bonos. Lo más barato es emitir acciones, pero esto no, eso está fuera porque se trata de una empresa de propiedad estatal. Lo segundo es emitir bonos. Y si te está costando tan caros los bonos, tener que recurrir a los bancos es verdaderamente caro. Sin duda, y reitero, es un síntoma de que las cosas no van bien, pero hoy con estos números que vimos en la presentación de esta mañana, con los resultados financieros del cuarto trimestre, pues podemos corroborar la razón por la que le está costando tanto trabajo a la petrolera salir a los mercados financieros a financiarse. Para redondear, para irle dando un redondo, ¿cómo se ve las utilidades, la ganancia, porque ni siquiera utilidades, la ganancia que tuvo Pemex en el año pasado en comparación con
las otras grandes petroleras del mundo? Es una ganancia muy pequeña, realmente marginal, frente al enorme año y las grandes condiciones que tuvieron las petroleras el año pasado con precios del petróleo muy altos. Si vemos los resultados que tuvo Shell, Chevron, Exxon, las grandes petroleras del mundo, que si bien son empresas muy distintas a Pemex, no perdamos eso de vista. Bueno, son privadas. Son privados para empezar, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, finalmente se dedican al mismo negocio. Sí. El mismo negocio están teniendo utilidades récord, mientras que Pemex tiene un año pues bastante mediocre. No quiero ni pensar cuando las condiciones se pongan un poco peor, ¿verdad? Cuando los precios no estén tan altos, cuando el gobierno ya no pueda seguir financiando y capitalizando a la empresa, cuando se enfrente a condiciones más adversas. Ese es el problema, David, que en un año estelar tuvieron ganancias marginales. Ya no quiero ni pensar en un año difícil cómo le va a ir a la empresa. Sí, porque aquí lo relevante es cuando todo mundo ganó en ese sector muchísimo dinero, no todo mundo, sino prácticamente todos los importantes, estar ganando poquito, aunque bien lo dices, 23,000 millones de dólares, de pesos parece muchísimo dinero, pero no lo es para una empresa de este tamaño y a una empresa que se le han metido tantos esteroides. Exactamente. Está en esteroides la empresa y de todos modos apenas gana. Y un dato adicional, David, la empresa tuvo ganancias cambiarias por la apreciación del peso también muy significativas. Es decir, de no haber sido por la apreciación del peso, la empresa hubiera perdido en 2022. Entonces, son condiciones que francamente, y uno puede entender por qué tuvo este resultado. Basta ver las pérdidas en Pemex Refinación, que ahora se llama distinto, se llama Transformación, pero ahí es donde está el problema. Claro, porque entre más refina, más pierde Pemex. Pues está insistiendo el gobierno en que quieren refinar a cualquier costo, y lo que está pasando es que ese cualquier costo es que la empresa está perdiendo dinero. Y este 2022 perdió una cantidad superior a los 150,000 millones de pesos ahí, nada más en refinación. Entonces, ahí es donde está concentrado el problema. La obsesión del gobierno por querer volvernos, en teoría, autosuficientes en materia de producción de gasolina y diésel, le está costando a los mexicanos carísimo. Estamos estamos perdiendo dinero por esa obsesión que pues ya sabemos de dónde viene. Porque es otra vez una decisión tomada en la creencia y no en la ciencia. Eso de creer que si haces las cosas en tu país son más baratas. Que eso va en contra del sentido común y no solo de los acuerdos comerciales. Totalmente. Cuando se impone pues ahora sí que las creencias o la ideología por encima de la razón y la racionalidad, pues no hay mucho que hacer. Y eso es lo que ha pasado con Pemex en estos 4 años. Porque se ha dicho que fortalecer Pemex es de que refine más. Para eso se construye Dos Bocas, que ya va por ahí de los 16,000 millones de dólares. Y vamos a ser autosuficientes. Pues ser autosuficientes a estos precios, en estas condiciones, es ruinoso para la economía mexicana. No hace ningún sentido, David. Es contrario a la lógica económica, aunque el presidente y el gobierno en general han insistido que esto nos va a hacer un país pues mejor. La realidad es que estamos perdiendo dinero en esa apuesta que desde hace 4 años se dijo que era una apuesta fallida. El gobierno ha seguido insistiendo en que va por todo, y ahí están los resultados. Basta ver esos números de pérdidas de Pemex Refinación. Claro, o sea, Pemex Refinación está perdiendo dinero y se le está yendo por un boquete todo el alto precio del petróleo y todos los esteroides fiscales y operativos que le ha dado el gobierno federal. Ahí se está yendo en la apuesta de
volvernos, entre comillas, autosuficientes y soberanos en materia de petrolíferos. De Dejando hecho, pasar una oportunidad inmejorable para volverse una empresa más eficiente, que gane dinero y que verdaderamente se dedique a donde está el valor agregado, que es en la parte de aguas arriba, que es en la parte de exploración y producción. de hecho, yo te diría que termina siendo bueno que Pemex y su administración sean tan ineficientes para refinar, porque te acuerdas que iban a aumentar la producción y están muy lejos de las metas de producción que prometieron hace 4 años. Eso termina siendo bueno, aunque no es el plan del gobierno. Exacto. Sí, el hecho de que las metas de producción no estén alcanzándose es mejor, en efecto, porque pierde menos dinero, en efecto. Es verdaderamente grave. ¿Y tú crees que pueda haber algún cambio o que la situación se vuelva tan grave que ponga en un momento de quiebre a Pemex? Y me refiero a un momento de quiebre a que tenga que tomar decisiones drásticas que le hagan dar un golpe de timón. En este sexenio definitivamente no, David. No veo ningún espacio para ningún cambio en la dirección que ha establecido la empresa. Entonces, pues le van a heredar al siguiente gobierno, quien quiera que sea, del propio Morena o de otro partido, le van a heredar una situación verdaderamente complicada, donde ya los márgenes de maniobra para la empresa van a ser mucho más reducidos y donde claramente van a tenerse que tomar decisiones, porque esta situación es insostenible, David. El gobierno ya no tiene dinero para seguir poniéndole los esteroides, como bien señalas, a Pemex, y el deterioro es evidente. Es No, evidente y no hay es oportunidad. gravísimo. Querido Carlos, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo. Igualmente, David, un gusto. Buenas Hasta noches a luego. todos.